Independiente. Opinión independiente. Varias críticas han generado en las últimas horas este anuncio del Servicio de Impuestos Internos de que tiene una lista de cerca de 15.000 influencers. ¿Quiénes son los influencers? Bueno, son personas que tienen una suerte de influencia dentro de las redes sociales, particularmente Instagram y otras, no así Facebook, que está cada vez más en retirada, pero particularmente donde hay harto consumo en horario de trabajo muchas veces por parte de audiencias. Y esto pueden ser incluso millones de reproducciones. Y donde lucran. Y donde se obtienen ingresos, algunos bastante significativos, y que están, bueno, fuera del radar y por lo tanto no pagan impuestos por esos ingresos que perciben. Y eso es lo que ha dicho el Servicio de Impuestos Internos. Claro, que son ingresos que perciben a veces de empresas, digamos, que lo usan como para visibilizar sus productos, es decir, para hacer publicidad y no tributan por ello. Y se ha generado todo un debate respecto al celo del Servicio de Impuestos Internos. Sobre la mesa están las declaraciones de hoy día del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, señalando que le gustaría ver ese mismo celo en el Servicio de Impuestos Internos para perseguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales, el lavado de activos, digamos, que es como el eje que muchos especialistas dicen que es el talón de Aquiles, digamos, de las organizaciones criminales, que a partir de ahí se pueden desbaratar, castigar y pretender a lo menos que se desmoronen. Ahora, mira, todo esto tiene que ver también con gestión, porque obviamente para el Servicio de Impuestos Internos, para todo Servicio de Impuestos Internos, no solo los chilenos, es más fácil efectivamente escrutar, perseguir, fiscalizar a los influencers que buscar las rutas ocultas, digamos, de las organizaciones criminales. Naya Fácil está ahí. Naya Fácil está en la palma de la mano. Es muy fácil para los investigadores del Servicio de Impuestos Internos. Pero finalmente, ¿sabes? Esto lo hemos conversado otras veces. Esto también tiene que ver con la capacidad, en este caso del Estado chileno, para buscar cosas que son, entre comillas, nuevas, o que por lo menos se han potenciado, que tienen que ver efectivamente con las causas criminales, con la capacidad aquí estamos hablando también de la elusión o evasión de impuestos, que es un tema recurrente en el debate político en nuestro país. Va a estar todo esto relacionado, además, acuérdate tú, con la reforma tributaria que el gobierno pretende llevar adelante, que ya no es reforma, pero eso está metido. Se pone sobre la mesa también con el debate de la reforma de pensiones, del cual vamos a estar hablando un ratito más, digamos, que ya el gobierno lo está dando prácticamente por perdida en el Senado respecto a lo que quiere. Pero si uno busca un denominador común de todo lo que hemos hablado y otras cosas, está el tema de la gestión. La capacidad del Estado en muchas materias de lograr buena gestión, de tener un servicio de impuestos internos que sea capaz de seguir la ruta del dinero negro, fiscalía, también policía, Ministerio Público, etcétera, etcétera, y capacidad también de gestión en otro ámbito de las autoridades políticas para definir prioridades. Porque eso, digamos, finalmente lo que está apuntando el gobernador Rego, ¿no es cierto? Está bien, hay capacidades quizás reducidas del Estado. Bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Quién pone las prioridades? Muchas de las prioridades se ponen desde el mundo político, vale decir, desde los ministerios que han sido designados por el gobierno en este caso, y no hablemos del gobierno, hablemos del Estado, pero a veces las prioridades también son resorte de la política y uno podría, legítimamente además, discutir cuáles son las prioridades que en determinados casos se ponen por delante. Yo creo, Nivaldo, que el momento que está viviendo Chile no es un momento para una concepción, y perdónenme por lo que voy a decir, pero de un concepto asambleísta, porque se necesita avanzar rápido y tomar decisiones. Si nos ponemos en el concepto de asamblea, como pasa muchas veces dentro de las federaciones de estudiantes universitarios, en que para poder llegar a un acuerdo por la lista que tienen, que siempre es muy menor comparado con la administración de un gobierno, se puede. Y podemos debatir y podemos hacer mesas de diálogo. Pero es muy distinto cuando se está gobernando en tiempos acotados, donde el liderazgo se debe ejercer tomando decisiones. Con urgencia. Con urgencia. Pero además esas decisiones tienen que ser, porque ¿sabes lo que pasa? Que nos damos vuelta. Ayer una auditora de la radio me hablaba en la calle y me decía, mire, al final todos tenemos el diagnóstico. Y yo creo que esta auditoria tiene toda la razón.
yo creo que todos los que nos están escuchando, hay un diagnóstico claro de las cosas que están pasando en el país, ¿no? O sea, cuando uno habla de sistema de justicia, cuando hablamos del servicio de impuestos internos, cuando hablamos de el tema de concentración económica, cuando hablamos de lo que nos está pasando con la UEF en el pago de los colegios a tantas personas que tienen o hacen un tremendo esfuerzo para poner su hijo en una mejor educación, lo que pasa con la educación pública, o sea, el diagnóstico yo creo que está, y podemos seguir hablando nosotros aquí en los micrófonos, pero ¿quién toma una decisión para hacer cambios radicales respecto a La eso? cosa es que esa decisión requiere un respaldo político y eso no está. No hay acuerdos políticos, no hay consenso, hay muchas diferencias. Ahora, hay un aspecto de la administración. Pero todo es acuerdo político del Parlamento o tomar decisiones así como se firman decretos supremos regularmente. Reformas no. La reforma, eso requiere un acuerdo político. Pero hay algún aspecto administrativo que tú mencionas. Sí. Fíjate que este viernes va a haber una reunión de gabinete especial, ¿no es cierto? Sí, un consejo de gabinete para empezar el año, que es más bien legislativo. Sí, pero ¿cuál es uno de los temas que ya se está adelantando? Que se va a hacer un énfasis en la necesidad de que haya una mejor gestión, que tiene que ver con esto, con las capacidades que tiene todo ejecutivo de, independientemente del Congreso, tomar decisiones. Pero Aníbaldo, ¿llegó Carolina Toá con ese discurso? Bueno, pero lo que pasa es que cuando tú te encuentras con un gobierno que en la mitad de su mandato quiere reforzar el concepto de la gestión, es porque la evaluación que ellos mismos se hacen respecto a estos 2 años, la primera mitad, es que han tenido una mala gestión. Por si no, claro, sí. no tendrías para qué hablar, oye, hay que poner el acento en la gestión. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque han sido 2 años de mala gestión, o por lo menos de una gestión más pobre de lo que ellos hubieran esperado. O si no, ellos mismos no estarían hablando de mejorar la gestión. Dirían todo lo contrario, dirían, estamos contentos con nuestra gestión. No lo están, ellos mismos. Y eso habla de un déficit gigantesco, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos aspectos de la gestión repercuten directamente en la vida de los ciudadanos. Ese es el problema. Y hablemos de los más remotos, no hablemos de la capital, por favor, porque la capital, digamos, tiene una capacidad, digamos, de... Cada territorio tiene y enfrenta sus propios desafíos. Digamos, de sus demandas muy, muy grandes, y por lo tanto, a veces, con mayor premura se atienden las demandas del centro. Pero si uno va a las regiones, a todas las regiones, las más extremas, ahí hay algunas cosas que podrían modificar la vida de muchos ciudadanos, quizás no tanto de electores, ¿sí? Y eso a veces pesa, con mejor gestión. Estamos hablando, no sé, del agua potable, que incluso en regiones del sur de nuestro país está con déficit. O sea, circulan camiones de aljibe para dotar de agua potable al sur del Maule, o sea, donde teóricamente hay recursos hídricos. Bueno, y tantas otras cosas así. Y a veces la gestión, ¿por qué se cae en una gestión, si no mala, hablemos de deficiente? Por la mala elección de las personas que tienen que estar a cargo de ella, también. Que es un poco aburridor ese tema, Aníbaldo, porque este es como el mal de todos los gobiernos. El mal de todos los gobiernos. Bueno, también hay que ser justos, es un mal de Latinoamérica. Aquí hay un problema, digamos, de que es clave, o sea, que si uno tiene que enumerar qué sería un sinónimo del subdesarrollo, y están estos temas. Claro, el Estado como una captura política donde incluso, pensando en los funcionarios públicos no militantes, digamos, o que hacen la pega que les gusta, que tienen vocación, que muchas veces se ven relegados en sus capacidades. ¿Por qué? Porque hay que dejar espacio para alguien que venga, sea el gobierno que sea, digamos, con la ficha de militante que se le prometió un puesto y bueno, se lo encuentra ahí y eso hace que se entrabe un poco la solución de los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque no está capacitado, así de simple. Eso es recurrente. Ahora, en un mundo más, entre comillas, podríamos decir más acelerado, donde a través de las redes sociales todo se debate en tiempo casi inmediato, la mala gestión es más visible, porque la capacidad de levantar las falencias de la mala gestión es más fácil. Son inmediatos, son fáciles, están ahí. Y son en 140 caracteres, sin mayor definición. Y a veces también con altos grados de injusticia, sin ver los procesos que pueden haber detrás de una toma de decisiones, eso es cierto. Bueno, pero hay, por lo tanto, sí hay una presión directa a quienes están encargados de resolver los problemas y eso se ha notado, se nota y por eso cuando se habla de gestión estamos hablando no solo, como tú decías, de los procesos quizás más profundos, largos,
eventuales reformas que deban pasar por el Parlamento, sino la capacidad que tienen las autoridades, muchas, de decir sí, no, esto se hace, esto no se hace, y ahí está, volvemos al comienzo, a la definición de las prioridades. ¿Cómo se definen las prioridades? Y ahí yo creo que es un debate que también... Pero las prioridades venían definidas en todo caso desde el inicio, por algo los chilenos votaron por esta administración, porque tenía ejes estructurantes respecto a cambios, ¿no es cierto? A ver si aquí, hoy día, efectivamente, como pasa cuando un gobierno está enfrentando crisis... Pero, Néstor, pero hoy día, por ejemplo... La gente se olvida por qué votó, digamos. La ministra vocera de Gobierno hoy día visita Viña del Mar, se reúne con pobladores damnificados por los incendios, y ellos le dicen, oiga, a ver, necesitamos vigilancia. Sí, pues se ha hecho. No, pero es que sí, se pasa por las calles grandes, pero por las calles... O sea, se llega también a ese nivel de minucia, ¿no? Y de demanda de la ciudadanía ante las autoridades para... Bueno, porque se han comprometido cosas que tampoco se han cumplido. Sí, bueno, también pasa eso. Yo solo para cerrar el tema, el mejor ejemplo de lo que estamos hablando, de que de pronto mucho asambleísmo para tomar decisiones puede pasarle la cuenta al día a día en la administración de gobierno, en lo que pasa con la falta de designaciones de algunas embajadas, donde demasiado codazo, pero resulta que no se está pensando por el bien del país respecto a representantes de primer nivel que debería tener Chile, como por ejemplo en Londres. O sea, Londres es una plaza importante, el mundo, yo sé que nosotros no somos buenos para consumir información internacional en general en Chile. Eso es una realidad, porque cuando uno ve Perú o ve incluso Argentina, hay un consumo masivo de lo que pasa en el mundo. En Chile, en realidad, no nos gusta mirarnos entre nosotros y poco hablamos de lo que pasa en el extranjero. Dicho eso, el mundo está enfrentando desafíos muy importantes y es necesario culturizarnos todos como población también para los procesos que vienen, no solo con la invasión de Rusia en Ucrania, sino que los desafíos de China, los desafíos que están pasando. Y Londres es una de las capitales importantes para levantar ese material, para que nuestra Cancillería pueda tener definiciones a la hora de ser consejera del presidente en la toma de decisiones. Lo que quiero decir que no es cualquier lugar del mundo, es un lugar prioritario probablemente para la diplomacia presidencial. Y esa es una decisión presidencial.